¿Cómo están mis amigos de su canal Coelho Abogados? Hoy día les traemos un tema muy especial. Lo vamos a titular La muerte del dólar según Vladimir Putin. Hace un mes, el día 24 de febrero del año 2021, Vladimir Putin inició una guerra contra Ucrania. Una guerra en razón de que Ucrania pretendía aliarse a la OTAN, a la organización militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, con el objeto de cercar a Rusia por parte de esta entidad militar. Hecho que fue rechazado por Vladimir Putin desde hace más de 20 años. A raíz de esto, inició una invasión que está a las afueras de Kiev y ha tomado gran parte del país. A esto, ¿qué cosa ha sucedido? Han sucedido una serie de represalias que Occidente las ha denominado sanciones. Pero es necesario, para analizar este tema, primero remontarnos a cómo fue y cuál fue el momento en que el dólar pasó a dominar el mercado mundial. Para eso nos tenemos que ir a la conferencia monetaria de Bretton Woods, que fue allá en el año 1944, en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Era necesario llevar adelante una divisa que sirva para que todas las naciones comercien con ella y en base a ella se genere el intercambio de las mercaderías, de los bienes, de los servicios a nivel mundial. Esto conllevó a que se elija el dólar, porque en ese momento era una moneda fuerte que estaba respaldada por el oro. Tan es así que una onza de oro era equivalente a $35. Entonces había la convertibilidad entre el dólar y el oro. Es decir, quien quería tener oro iba al banco norteamericano y con $35 le daban una onza de oro, ¿no? Pero esto se terminó más o menos en los acontecimientos de la guerra del Vietnam, cuando los Estados Unidos empiezan a imprimir una cantidad de billetes con la finalidad de financiar su guerra. ¿Y qué sucede? De que todos empiezan lógicamente a cambiar sus dólares, que en ese momento eran abundantes a causa de la inflación provocada por la guerra, y lo cambiaban por onzas. Entonces las reservas de oro de los Estados Unidos llegaron a enflaquecer tanto que Richard Nixon se vio obligado en 1971 a terminar con la convertibilidad. Bueno, entonces de ese modo siguió la inflación y Estados Unidos tan solamente daba su respaldo como nación, y la conferencia de Bretton, que dio la convertibilidad del oro al dólar y viceversa, quedó de un lado. Entonces empezó la inflación norteamericana, y los norteamericanos, cuando quieren tener más dinero, simplemente imprimen más dinero, y cuando quieren retirarlo del mercado, ¿no?, crean los bonos, ¿no? También quieren obtener más dinero que aquel que es necesario a través de sus impuestos. Ellos tienen una gran inflación, y esa inflación la logran dominar emitiendo bonos del Tesoro norteamericano, que los venden generalmente a China y a otros países también de la orbe europea, ¿no?, que es a un bajo interés. Bueno, con eso retiran dinero del mercado, y con eso también se beneficia China, porque se ve obligada a no sobrevaluar su moneda. Bueno, en esto tenemos también que tener en claro que el COVID-19 también golpeó a los Estados Unidos muy fuerte, y para reactivar el aparato económico, los Estados Unidos tenían la necesidad de imprimir más dinero.
Este dinero lo han esparcido por el mundo y ahora hay una inflación también en dinero. Bueno, y la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha traído diferentes temas. Nos ha traído una escasez en los productos que siembra Ucrania y que siembra Rusia, ¿no? Entre ellos el trigo, ¿no? ¿Y qué sucede? Con el trigo se hace el pan, ¿no? Y el trigo ha subido enormemente, lo cual va a conllevar a que las economías más pobres se vean golpeadas fuertemente y el hambre amenace el mundo también. No, pero siempre a los más pobres, porque los más pobres son los que pagan la factura. Frente a la guerra provocada o iniciada por Rusia contra Ucrania, han surgido una serie de sanciones que las tenemos que poner entre comillas, pero que en realidad son represalias, ¿no? Entre ellas, se ha cogido, se ha sustraído, se ha tomado, y hasta podríamos decir, se ha robado 300.000 millones de dólares, en euros y en oro del tesoro ruso, que estaban depositados en los bancos de Europa y también de Estados Unidos. Entonces a este dinero se le ha congelado y Rusia no puede moverlo, no puede moverlo. Sin embargo, Rusia le sigue vendiendo petróleo y le sigue vendiendo gas a Europa. Y Europa le sigue pagando con euros. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de Vladimir Putin? La reacción de Vladimir Putin ha sido, bueno, ahora me pagan ustedes con rublos. Pero como quiera, es que el rublo no es una moneda internacional, sino es una moneda nacional. Es decir, una moneda que únicamente se usa en Rusia, ¿no? Y lógicamente que esté esparcida en el mundo, pero en menor cantidad, y no se utiliza para las exportaciones e importaciones. Putin ha solicitado que él les puede vender rublos, pero los rublos que les venda se los va a vender en oro. No hay otra manera de comprarle rublos a Vladimir Putin. Entonces, él va a incrementar sus reservas en oro y a cambio de ese oro va a entregar rublos, es decir, papeles, ¿no? Y con eso le van a pagar el petróleo, el petróleo y el gas que él entrega a la Unión Europea. Los Estados Unidos, por su parte, no se han quedado atrás. Han dicho que ellos van a proveer parte del petróleo y del gas que no les vende a Rusia. Pero el problema está en que el porcentaje del petróleo y gas es tan grande que no va a poder cubrirlo. No va a poder cubrirlo. Entonces, ¿qué cosa se va a dar? Se va a dar un encarecimiento tremendo, tremendo en el gas y el petróleo, lo que va a conllevar un encarecimiento de los alimentos, de los bienes en general, y la pobreza de la sociedad europea. Mucho cuidado, de la sociedad europea y de todo el mundo, porque esto va a repercutir en todo el mundo, y está repercutiendo ahorita en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos ese problema. Ahora, la pérdida de credibilidad en el dólar. No es la primera vez que Estados Unidos embarga las cuentas de un país, ¿no? Ha sucedido con Irán, ¿no? Ha sucedido con Afganistán, ha sucedido con Venezuela, acá muy cerca, ¿no? Y ha sucedido con todo aquel país que quiera o que se permita cuestionarle los métodos de los Estados Unidos o la política norteamericana. Bueno, entonces, esa pérdida de confianza, ¿qué va a acarrear? Lógicamente que va a acarrear en un desvalor del dólar. Por lo que ahora hay que tener mucho cuidado, porque ese desvalor puede conllevar a que la primera economía, entre comillas, Estados Unidos, caiga, ¿no? Caiga porque si ya no hay confianza, ya no hay fe en el dólar, simplemente no va a ser utilizada. Y ahora países como los Emiratos Árabes y otros países están planeando
ya intercambiando con China los bienes por su moneda propia, ¿no? Y de ese modo también hace ya algún tiempo lo llevan adelante los rusos y los chinos, ¿no? La mercadería que venden los rusos se vende en rublos y la mercadería que venden los chinos se vende en yuanes, ¿no? Pero esto está conllevando a que lógicamente va a haber un momento en que esto se va a terminar. Va a terminar con la debacle del imperio norteamericano. Hay que tener cuidado. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? Con el alza de combustibles. Con el alza de combustibles lo que nos va a dar todo esto es una inflación tremenda. Y es una inflación que ya la estamos sufriendo. He escuchado de muchos políticos que dicen ha subido el aceite, ha subido el pan, ha subido los productos en general que se traen de provincias y acusan al gobierno. No, este es un mal generado, lamentablemente generado por la guerra, por el alza del petróleo. Lógicamente, aquí quienes ganan más son las grandes corporaciones petroleras, que son las que están enriqueciéndose indebidamente con una guerra que nunca debió de empezar, pero que ya la tenemos en este momento y que tenemos que pedir a los líderes del mundo que acaben con ella de una vez, que terminen con ella de una vez, porque el hambre se acerca al mundo. ¿Ya? No puede seguir subiendo más el petróleo, no puede seguir subiendo más el gas, y los europeos van a sufrir fuertemente porque su competitividad va a quedar por los suelos. Simplemente su industria se va a ver obligada a cerrar porque sus precios van a ser muy altos en razón del combustible con el que se manejan esas empresas, va a subir demasiado. Entonces se van a volver no competitivos. Bueno, hasta aquí nos quedamos. ¿Y quién gana la guerra? ¿Quién gana la guerra? ¿El rublo o el dólar? Es una tarea para esta noche, es una tarea para los momentos de reflexión y es una tarea para recapacitar. La guerra no lleva a nada bueno. Cuando hay un conato de conflicto, los seres humanos, todos civilizados, debemos de salir al pie para que esto se resuelva y no lleguemos más a muertes inocentes como las que están sucediendo. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima.